Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios. Padre, ¿qué es el miedo? El miedo es una actitud, un sentimiento propio del hombre ante un peligro. Cuando viene un peligro, una amenaza, tenemos ese sentimiento, esa emoción, esa reacción que se llama miedo. ¿Es humano el miedo? Es humano, forma parte de la condición humana, de la fragilidad del ser humano. ¿Es divino el miedo? De ninguna manera, porque Dios no tiene miedo y más bien Dios nos da la fortaleza para poder enfrentar los miedos que van apareciendo en nuestra vida. ¿Y de dónde nace el temor de Dios? Bueno, ya aquí hablamos de otra palabra, temor de Dios. Estamos hablando de un don del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre miedo, pavor y temor de Dios? El miedo y el pavor están relacionados. El pavor es un grado intenso de miedo, pero el temor de Dios es otra cosa. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. ¿Es cierto que para perder o vencer el miedo es necesario y funcional pintar la pared de azul, violeta o algún otro color psicológico? No, para vencer el miedo tienes que ponerte a orar, hinca rodillas, doctor, invoca al Espíritu Santo, y lo otro son cuestiones ya hasta anecdóticas, diría. Pero de alguna manera el color de la pared influye en el entorno, en el ambiente, en el espacio en el que se convive, se mueve, se trata, se experimenta, ¿no? Mira, hay gente que tiene miedo ante el color negro, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ya son cuestiones un poco subjetivas. Pero si tú rezas, no vas a tener miedo a nada ni a nadie, ¿de acuerdo? Y una iglesia católica puede pintarse de colores oscuros, lúgubres, de colores fúnebres, o tiene que pintarse de un color eclesial, de un color carismático, de un color ecuánime, de un color asertivo. Tu pregunta es interesante porque es verdad que cuando uno reza no tiene miedo, supera el miedo, pero también, como todo entra por los sentidos, los colores pueden influir en cierta manera en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en cierta manera, ¿no? Yo entro a un cuarto y está todo de negro, me puedo sorprender, o un cuarto con un color claro como que es más animante. Por eso, pues, la arquitectura como ciencia que es, te presenta pues también criterios estéticos para las construcciones, y eso también viene de Dios, porque Dios nos ha hecho inteligentes y con la inteligencia podemos distinguir y percibir que hay colores que alegran, otros colores como que te bajonean. Por eso se pintan las iglesias de colores animantes. ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Es un regalo que hace el Espíritu Santo y que nos da facilidad para seguir a Cristo. ¿Por qué el temor de Dios es un don? El Espíritu Santo te da ese regalo para que tú respetes a Dios y tengas cuidado en lo que haces para que no ofendas a Dios. ¿Qué es el temor de Dios en sí? Es el don dado por el Espíritu Santo por el cual reverenciamos a Dios, tenemos respeto a Dios y no nos ponemos en ocasión de pecado. ¿Por qué el temor de Dios no es miedo? Ya algo lo he dicho, porque el miedo implica siempre una reacción negativa ante una amenaza. En cambio, el temor de Dios te fortalece, el Espíritu Santo te fortalece, respetas a Dios
no le tienes miedo a Dios, pero sí porque amas a Dios, no te pones en ocasión de ofender a Dios. ¿Por qué sin temor de Dios el mundo se va al abismo? Porque cuando no hay temor de Dios, entonces pecamos, entre comillas, con gozo, con alegría, que es lo que pasa hoy. Como no hay temor de Dios, vale todo. No se respeta a Dios, se pisotea la ley de Dios y, lo que es peor y hasta diabólico, se goza con el pecado. Pero se goza por el pecado porque a veces lo picante suena placentero o rico, según la condición humana. Cuando yo digo que la gente que no tiene temor de Dios se goza en el pecado o se goza con el pecado, es que una cosa es pecar y decir soy pecador, la fregué, y otra sigue pecando, viva el pecado. O el escándalo, es decir, yo te voy a enseñar a pecar y eso es diabólico, pues. ¿Por qué sin el Espíritu Santo no hay temor de Dios? Porque es el Espíritu Santo el que te unge y el que te da el respeto a Dios y el que te dice, oye, por ahí no vayas porque puedes ofender al Señor. ¿El temor de Dios es un carisma? No es un carisma en el sentido de que enriquece a la iglesia dando espiritualidades o formas válidas de vivir la fe. Hay que distinguir los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, de los carismas, que son regalos que hace el Espíritu Santo a la iglesia, donde se suscitan diferentes espiritualidades. ¿El temor de Dios se pierde? Por supuesto, la fe se puede perder y por eso hay que tratar al Espíritu Santo todos los días. ¿El temor de Dios se gana? Se pide, tienes que pedir los dones del Espíritu Santo. ¿Tú rezas al Espíritu Santo todos los días? No, yo rezo más a Dios, a Cristo, a la Virgen, a los santos. A ver, un momentito, doctor. Rezo más a Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántas personas? Uno y trino. Ya, entonces, cuando tú me dices rezo a Dios, rezas a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo aumento en mí el temor de Dios? Cuando tú todos los días invocas al Espíritu Santo. Por eso te pregunté, ¿invocas al Espíritu Santo todos los días? Invócalo, hermano. En un santísimo sí. Ya. Con la canción Ven Espíritu Santo. Ah, ya, entonces está bien. Unos consejos para vivir el temor de Dios. Buena pregunta. 1, ser una persona respetuosa de Dios y de las cosas de Dios. 2, no ponerme en ocasión de pecado. 3, ser muy prudente. Soy débil, soy frágil, no puedo ver cualquier cosa, tengo que cuidar mis amistades, tengo que saber que si juego con fuego me va a quemar. ¿En el cielo hay temor de Dios? En el cielo hay un profundo respeto a Dios, por lo tanto hay temor de Dios. ¿Cómo se enseña a un niño el temor de Dios? Cuando el papá y la mamá le enseñan a rezar, no le muestran un Dios castigador, sino un Dios que es amor. Y como tú amas a Dios, no quieres ofender a ese Dios que tanto te ama. Por lo tanto, los papás tienen que catequizar a sus hijos pequeñitos, mostrándoles que Jesús nos ama, nos acoge, nos perdona, y que Jesús se pone triste cuando le ofendemos. Tú no quieres que Jesús esté triste, entonces no te pones en ocasión de pecado. Así se educa en el temor de Dios. ¿El temor de Dios es un hábito o es solo momentáneo? Los dones del Espíritu Santo son regalos que trae el Espíritu Santo sobre nosotros y que se tienen que arraigar. No son virtudes, las virtudes son hábitos operativos buenos. Son regalos que debemos conservar y que suscitan virtudes, ¿ya?
¿Qué tanto temor de Dios tiene un académico, un religioso y un artista? Un académico, un religioso, un artista, si son creyentes y respetan a Dios, tendrán el temor de Dios. Pero a veces el artista se deja llevar por la gloria, por la fama, O por la mundanidad. popularidad. O se vuelve un mundano. Lo mismo puede pasar con un religioso. Sí. Cuidado que puede haber un sacerdote, un religioso, un consagrado que no tenga temor de Dios y tenga doble vida. Sí. Sería terrible. Sí. Y un académico, por ejemplo, se deja llevar por el escepticismo y pone en duda la fe y prioriza la ciencia. Por supuesto, entonces está tocando el tema de un racionalista. Entonces, por eso la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto temor de Dios tiene un académico, un religioso y un artista? Si un académico es racionalista y se burla de Dios y cree que la religión es para los tontos o para los que no piensan, no tiene temor de Dios. Si es un académico que sabe que la fe y la razón se armonizan, que no se oponen, es respetuoso de la religión y también hace bien su trabajo como académico, entonces estamos bien. Y es necesario bajarle los humos al artista para que tenga nociones, ideas, respeto y consideración a un ser superior como Dios, como la Virgen, como Cristo, como los santos. Hay que bajarle los humos a todos los soberbios, pero también cuidado, yo puedo ser soberbio, así que la humildad es importante para todos. Claro. Porque a veces una que otra persona profesional se puede dejar llevar por el egocentrismo, por la fama, por la popularidad, y puede llegar a cometer excesos con tal de tener más poder, más poder, más fuerza, más brillo, cuando en realidad eso se encuentra en la humildad, la nobleza, los carismas, la devoción, los sacramentos y la oración, ¿no? Lo has dicho perfecto, hermano, te pongo un buen 20. Sí. ¿Qué me tienen que decir? Que lo que has dicho está bien, has dicho algo interesante y me sorprende. Ya se ve que te estás volviendo medio teólogo. Tú has dicho algo muy interesante, la vida interior, la oración, los sacramentos, el trato con Cristo. Eso es lo que te unge del Espíritu Santo. Si tú estamos perdiendo el tiempo, si no tratamos a Cristo, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué pecados hay contra el temor de Dios? La irreverencia, la falta de respeto a Dios y a lo sagrado, el escándalo, el poner en ocasión de pecado a los demás, las burlas sobre Dios y por supuesto también el creerse Superman. Cuando no hay temor de Dios nos creemos Superman, no va a pasar nada, yo soy fuerte. No, somos débiles, somos frágiles. No podemos ponernos en ocasión de pecado. Y necesitamos de Dios para seguir adelante y afrontar, encarar y enfrentar todo, ¿no? Perfecto, hoy día estás inspirado. ¿Qué has desayunado, hermano? Te felicito, estás complementando bien las respuestas. Un chocolate. Ya, ahorita viene la torta número 6 por mi cumpleaños. Padre, ¿y qué pasa si aparte de pecar contra el temor de Dios, reniego de Dios? Reniego de Dios y de lo que significa para mi vida, de cómo está en mi vida, de lo que de alguna manera propicia, de lo que supuestamente ha hecho o ha dejado de hacer en mi vida. ¿Qué pasa si reniego de Dios? Pasa que estás manifestando poca fe o una fe nula. La fe me lleva a confiar en Dios en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad, en todo momento.
Nunca hay que renegar de Dios, hay que alabar a Dios también en la cruz. No te olvides que el Señor bendice con la cruz. Pero a veces el dolor es tan grande, la impotencia es tan grande, la espera es bien larga, y a veces hay un cúmulo de circunstancias y de situaciones que se van empeorando, acumulando y sobrepasando los límites. ¿Cómo afrontar eso para no renegar de Dios? Te recomiendo la oración de abandono de Charles de Foucault. Tarea: oración de abandono de Charles de Foucault. Señor, haz de mí lo que quieras, me pongo en tus manos, etcétera, etcétera. Así que haz muchos actos de abandono en Dios. Confía en Dios como el paracaidistas confía en su paracaídas. Con eso te he respondido, doctor. Padre, pero a veces confiar en Dios cuesta, porque a veces la justicia divina demora. Es cierto que no hay mal que dure 100 años, pero a veces la justicia divina demora. ¿Cómo se hace? La justicia divina muchas veces es como una tortuguita con callos. Una tortuguita con callos. Va a demorar, pero llega. Tranquilo. Fe, confianza, abandono, esperanza. Por eso reza todos los días. Si rezas todos los días, nunca vas a perder la confianza en Dios. ¿Por qué el que peca contra el Espíritu Santo no tiene temor de Dios? Porque el que peca contra el Espíritu Santo ha cerrado su corazón a la gracia. Su corazón es como una piedra. Su corazón es impermeable a la misericordia de Dios. Ya ha desconectado de Dios, le da igual. Se goza en una vida de pecado, vive empecatado. Por eso ha perdido el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor de Dios? La Biblia dice que el temor de Dios es principio de sabiduría. Entonces, debemos tener ese santo temor a Dios para ser sabios. No podemos ser necios. ¿Qué dicen los santos sobre el temor de Dios? Mira, Santa Teresa de Jesús, ya que has preguntado esto, hablando del temor de Dios, le pedía al Señor dos miradas. Una mirada hacia Él para amarle y una mirada hacia el piso para no tropezar y no ofenderle. Qué bonito lo que decía Santa Teresa de Jesús. Dos miradas. ¿Cuáles son esas dos miradas? Una mirada a Jesús para amarle. ¿Y la otra? Y la otra. A la torta. No, pues, Padre. ¿A dónde? Y la otra. En el piso para no tropezar. ¿Por qué el temor de Dios está relacionado con la sabiduría? Buena pregunta, porque una persona sabia reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es amor, reconoce y experimenta el amor de Dios y va con cuidado por la vida. Por eso todos los dones del Espíritu Santo están conectados, la sabiduría y el temor de Dios. Más aún, el temor de Dios es inicio de la sabiduría. ¿Qué relación hay entre temor de Dios y pureza? Mucha relación. Mira, si tú no tienes temor de Dios, verás pornografía hasta hartarte. Si eres casado, no tendrás reparo en buscarte un amante. Si no tienes temor de Dios, te volverás una persona libertina en el campo sexual y en otros campos. En cambio, si tienes temor de Dios, vas a respetar a Dios y vas a respetar a la persona que está a tu lado. Y si eres casado, vas a cuidar tu matrimonio. Y si eres sacerdote, cuidarás tu celibato. Por eso, qué importante es el temor de Dios para vivir la pureza. ¿Por qué el temor de Dios no es solo esfuerzo? Porque nosotros no somos pelagianos. Tú dirás, padrecito, ¿qué es el pelagiano? Pelagio fue un monje del siglo V
que decía que uno con su propia fuerza puede ser santo. Te pregunto, doctor en teología, ¿uno con su propia fuerza puede ser santo? Piensa, ¿tú con tu propia fuerza, sin Dios, puedes ser santo? No, Ya. no, porque se necesita la presencia de un ser superior, la intercesión, La de un gracia. ser- la gracia, la gracia, gracia, la ayuda divina. la ayuda divina de un ser superior. Bien, entonces no puedes tú con tu propio esfuerzo lograr el temor de Dios. Ya. ¿Por qué Jesús dice no tengas miedo? Qué bonito lo que Jesús dice muchas veces. Te dejo una tarea para que abras la Biblia. ¿Cuántas veces Jesús dice no tengas miedo? En la Biblia, 365 veces aparece no tengas miedo. Pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia se dice no tengas miedo? 365 veces. Es decir, como para que todos los días del año leas un versículo de la Biblia. Pero ¿no es 70 veces 7? No, esa es otra cosa, es el perdón. Ah, ya. Tu pregunta es ¿por qué Jesús dice no tengan miedo? Porque el miedo paraliza, el miedo hace daño, el miedo te ataranta, el miedo te tontea. ¿Qué relación hay entre temor de Dios y la reverencia? Muchísimo, porque la reverencia es respeto. Y si yo temo a Dios, lo voy a respetar. ¿Debemos tener respeto o temor de Dios a los sacerdotes? Forma parte del temor de Dios el respeto a lo sagrado, y los sacerdotes son ministros sagrados. Ahora, no hay que endiosar a ningún sacerdote. Freddy, por favor, no endioses a ningún sacerdote. Así que cuando necesites una unción para tu abuelita, a 2 cuadras, el padre Quique, hermano. ¿De acuerdo? No endioses a ningún sacerdote. Pero sí hay que respetar a los sacerdotes. Hay que respetarlos porque son hombres consagrados. ¿Qué relación hay entre Eucaristía y temor de Dios? Buena pregunta. Hay que respetar la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Cristo. Por eso, Freddy, tú que eres de misa casi diaria, siempre comulga en gracia, respeta la Eucaristía. ¿Tú cómo comulgas? De rodillas y en la boca, ¿no es cierto? De rodillas y en la boca, Sí. o también parado de manera solemne, Muy con bien. respeto. Pero los que comulgan en la mano, que comulguen bien, ¿no? Porque a veces no comulgan bien y se llevan la Eucaristía a la banca y eso no está bien, o ven que hay partículas y no se las llevan a la boca, entonces hay que respetar la Eucaristía. ¿Los evangélicos tienen temor de Dios? Sí, los evangélicos tienen temor de Dios, son personas que leen la Biblia. Es verdad que hay partes que no la interpretan correctamente, pero son personas temerosas de Dios. ¿Por qué el temor de Dios está conectado con otros dones del Espíritu Santo? Buena pregunta, porque el Espíritu Santo trae todo el paquete completo, todo el combo completo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Todo el combo completo hace que tú tengas una docilidad para seguir a Cristo. ¿Qué relación hay entre la Virgen María y el temor de Dios? Mira, agradezco tu pregunta, estamos en el mes de mayo, mes de María, y te felicito porque se ve que eres mariana, ¿sí o no? Sí. La Virgen es modelo de temor de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. María es temerosa de Dios, porque ella reconoce la grandeza de Dios. A ver, una pregunta para ver cómo estás en Mariología. ¿Cómo se llama el canto de la Virgen? El canto de la Virgen, el Ave María, ¿no? A ver, proclama mi alma
La grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Cómo se llama ese canto? El El Magnífica. No es, hermano. Ah, Sigue, pregunta, ya estamos el cerrando. Magnífica. Estamos cerrando, hermanos. Yeah. ¿Por qué San José tuvo temor de Dios? Buena pregunta. Mira, San José y todos los santos han sido temerosos de Dios. San José es el varón temeroso de Dios. Y San José era valiente, no tenía miedo. Fíjate, temor de Dios no es miedo. San José nos enseña a hacerle caso a Dios y a respetar a Dios y dejar de lado nuestros planes para hacer el plan de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los justos y el temor de Dios? Me alegra tu pregunta porque la Biblia hay que leerla y si nosotros recorremos la vida de los justos que aparecen en la Biblia, Abraham, los profetas, San José, San Pablo, etc., eran temerosos de Dios, respetuosos con todo lo que tiene que ver con Dios, respetuosos de lo sagrado. Si nosotros respetamos a Dios, vamos a ser justos. ¿Por qué San Juan Pablo II es considerado el Papa que inyectó valentía ante el miedo? Muy buena pregunta. Me sorprende tu pregunta, doctor. Mira, lo que primero dijo San Juan Pablo II cuando lo eligieron Papa fue: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Ya con esa expresión ya inyectó valentía a los cristianos. Lo primero que dijo Carlos Bopila cuando sale a saludar a la gente en la plaza de San Pedro es: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Y es el Papa que inyectó valentía porque donde iba anunciaba el Evangelio sin rebajas, porque enfrentó al comunismo, enfrentó las ideologías antivida, antimatrimonio, antifamilia. Fue un hombre valiente que nos ha dejado un legado. Anunciemos con valentía la buena noticia. ¿Y qué tan importante es la frase de totus tuus? Hermano, es una frase genial, pero no es de San Juan Pablo II, es el lema episcopal de San Juan Pablo II, pero es de un santo. A ver, si me dices que es santo, te regalo la torta que tengo en el refrigerador, la quinta torta que me han regalado. No, padre. Te la has perdido. No. Te voy a dar una pista. ¿Te suena el Tratado de la Verdadera Devoción? Ah, de San Luis de María de Montfort. Entonces, ¿de quién es totus tuus? De San Luis de María de Montfort. Entonces solamente te vas a quedar con la cereza y la torta, hermano. Terminemos, doctor, que tengo que salir ya. Yeah. ¿Por qué el diablo no tiene temor de Dios? Por cierto, estoy escribiendo Ni un ratito con el diablo. Todavía estoy en el capítulo 10. Y mira, el diablo es rebelde. El diablo no respeta a Dios. Por eso en todos los sacrilegios está la huella diabólica. Freddy, en todos los sacrilegios está la huella diabólica. Último. ¿Debo tener miedo al infierno o al diablo? Ni uno ni lo otro. Nosotros nos movemos por el amor. Porque amo a Dios, no quiero irme al infierno. Porque amo a Dios, no quiero estar con el diablo. Por eso, mira, pecadores somos todos. Yo el primero. Y la Iglesia nos dice que lo mejor para expresar nuestro arrepentimiento es la contrición perfecta y no la atricción. ¿Qué es la contrición perfecta? Cuando a mí me duele ofender a Dios por amor, porque amo a Dios, yo no quiero ofenderle. En cambio, la atricción es que yo me arrepiento por miedo al infierno. Entonces yo te digo, ¿qué es mejor? ¿Arrepentirte por amor a Dios o por miedo al infierno? La contrición perfecta. Muy bien, doctor. ¿Y qué es la atricción?
Cuéntame. ¿Qué es lo que diferencia la atracción de la contrición? Que la atrición es por miedo. Yo no quiero quemarme en el infierno. En cambio, la contrición perfecta es por amor. ¿Me entiendes? Y última pregunta, doctora. Pero padre, eso es muchas veces es lo natural en Sí. la persona humana. Sí, te has dado cuenta. Que a veces Sí. no pecan de manera mortal por miedo a quemarse en el infierno. Ya, por eso la iglesia dice que tiene... Y esa es atracción. Sí, y la iglesia dice que la atracción tiene valor, que está bien, no es que esté mal, está bien, pero mejor es lo otro, ¿me entendiste? ¿De acuerdo? O sea, lo que tú has dicho es correcto. Sí, yo no quiero irme al infierno, no peco. Está bien, no está mal, pero mejor sería, yo amo a Jesús, no peco. ¿Me entiendes? Porque a veces, por ejemplo, muchas veces se arman de valor o se ven obligados a hacer esto, lo otro, aquello, lo ello, pero después se arrepienten y se dan cuenta que se van a quemar en el infierno. Y eso los atemoriza, Sí. los bajonea, los deprime, los desmoraliza. Entonces, y en ese momento piensan, creen o de repente ven la manera de cómo salvarse a pesar de estar en pecado mortal. Ya, Dios se vale de todo ello para salvar, ¿de acuerdo? Bendito sea Dios. Ya del miedo, ya de un consejo, ya de una prédica, ya de un accidente, ya de la muerte de un ser querido. Dios se vale de todo eso para suscitar la conversión. Última pregunta, doctor, ahora sí. Ya. ¿Qué dice la doctrina social de la iglesia sobre el temor de Dios? Bueno, ya estás un poco Tarzán por las ramas, ¿no? La doctrina social de la iglesia, más que hablar de los dones del Espíritu Santo, nos habla de la justicia social, nos habla de la solidaridad, nos habla de la libertad que tiene que haber en una sociedad para generar empresas, etc. Pero el temor de Dios, en cuanto a que se respeta a Dios, me lleva a que yo en la vida social sea una persona honesta, sea una persona trabajadora, sea una persona que busque el bien de los demás. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el temor de Dios? Ya, el catecismo explica los dones del Espíritu Santo cuando habla de la parte creo en el Espíritu Santo, y ahí señala que los dones del Espíritu Santo facilitan el seguimiento a Cristo, dan facilidad, docilidad en el comportamiento de acuerdo al Evangelio. ¿La democracia cristiana tiene temor de Dios? Además, ya me está floreando la CIA. Democracia Cristiana es un partido político. No, es un pensamiento político. No, a ver, te aclaro. La democracia cristiana es un partido político. Ya. El pensamiento social cristiano. Eso. Pues hermano. Ya. Al rey de la puna no le vas a vender Ya, pues, bueno. hermano. Entonces, reformula tu pregunta. Ya, ¿el pensamiento social cristiano tiene temor de Dios? Sí, definitivamente, porque te dice que hay un Dios vivo y verdadero que te ve, pórtate bien en la sociedad, no seas una persona corrupta. Ya, ¿y cómo rige? ¿Cómo se establece eso? Ya, ese puede ser tema de otra charla, porque la visión que tiene el pensamiento social cristiano es que tenemos que forjar en la sociedad justicia, trabajo para todos, honestidad, respeto a la vida, respeto al matrimonio, respeto a la familia, tiene que haber iniciativas. Todo este paquete implica que queremos agradar a Dios, no queremos vivir en la ley de la selva en la sociedad. ¿Por qué la ideología de género no tiene temor de Dios? La ideología de género es una rebelión contra el Creador, punto. Es diabólica. Porque la ideología de género te hace creer que no solamente tenemos varón y mujer, tenemos binarios, trinarios, transexuales, todo lo que quieras. Quiero aclarar que se respeta a la persona humana, por si acaso, se respeta a la persona humana. Y una persona humana tiene un valor sagrado, y si la persona es homosexual hay que respetarla, hay que quererla, no podemos humillarla. Pero no se puede aplaudir el todo vale. No todo vale.
Y en temas de relaciones sexuales, pues la ideología de género promueve la promiscuidad y promueve lo antinatural. Bueno, doctor, ahora sí. Padre, ¿por qué el comunismo no tiene temor de Dios? Porque el comunismo también es diabólico, está fundamentado sobre el odio, sobre la envidia, suscita la violencia. Entonces, por favor, un católico no puede ser comunista, el comunismo es ateo. ¿Qué decía Marx? Que la religión es el opio del pueblo. El comunismo no tiene temor de Dios, por eso donde entra el comunismo entran las persecuciones a la iglesia. ¿Y cuántos genocidios ha ocasionado el comunismo? ¿Por qué el capitalismo no tiene temor de Dios? Porque el capitalismo, que es el otro extremo, suscita el lucro. Entonces ya no se respeta a Dios, se respeta al rico. Y el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Entonces, el capitalismo tampoco es que sea la solución a los problemas. La iglesia reconoce el valor del capital, pero también te dice, oye, el lucro no es lo primero. Pero no es gracias al capitalismo que tenemos la economía que tenemos. Gracias al capitalismo se promueve el capital. Hasta ahí no hay problema. Pero cuando el capitalismo está descontrolado, se promueve la explotación. Y ahí viene el problema. Entonces, esto daría para un tema. El capitalismo puede ser aceptado hasta cierto límite. Lo decía San Juan Pablo II en sus encíclicas sociales. Pero no podemos aceptar un capitalismo descontrolado, neoliberal. Bueno, doctor, me voy a levantar. Padre. Ya. Bueno, gracias, muy amable. Quiero invitar. Padre, la invitación. Ya. Mira, quiero invitarles a todos los que siguen Bálsamo Católico. Hoy voy a tener un programa especial con Freddy Armando Romero. ¿A qué hora? A las 8:30, conéctense en el Facebook. ¿El Facebook de quién? Del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Va a ser un buen programa. Me voy a desquitar porque ahora yo lo voy a atosigar con preguntas. No lo voy a dejar respirar, lo voy a tener entre las cuerdas. Y vamos a hacer un programa, estoy seguro, bonito. Son 8 años. No, 9. 9 años. 9. Porque Freddy Armando Romero ha querido contar con este pecador para evangelizar. Así que les invito hoy a micrófono abierto a la fe a las 8:30 de la noche a través del Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El entrevistado se convierte en entrevistador y el entrevistador se convierte en entrevistado. Listo, cerremos. Bueno, no se pierda el correo mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani Grau. También no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosell de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú. Y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido, o también lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú, o lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook, esa página de Facebook, ese fanpage con el logotipo de la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de consumir, no deje de regalar, no deje de leer los libros del Padre Carlos Rosell de Almeida. Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios y Los ratitos, como un ratito con la Virgen María. De venta en Editorial Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco y en la Librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias. Tranquilo, doctor.